En el amplio patio de una fastuosa mansión, donde las fuentes cantaban entre columnas de mármol y los jardines parecían eternos, un acto atroz quebraba la belleza del lugar. Un hombre de porte altivo, enfundado en un impecable traje azul marino, vertía sin piedad un balde de agua helada sobre una niña de apenas 5 años. La pequeña, encerrada en una jaula metálica como si fuera una criatura indeseable, temblaba de frío y terror. Sus diminutas manos se aferraban con fuerza a los barrotes, mientras luchaba por contener las lágrimas que ya comenzaban a rodar por sus mejillas. Nadie, absolutamente nadie sabía que estaba allí, salvo una única alma. Un majestuoso caballo blanco que, desde la distancia, contemplaba la escena con ojos llenos de inquietud. Aquel animal, de presencia imponente y corazón intuitivo, no comprendía del todo la crueldad que presenciaba, pero algo en su interior se alteró profundamente. Comenzó a comportarse de forma inusual, resoplando con furia, golpeando el suelo con sus cascos dorados, inquieto, como si su instinto le hablara en una lengua antigua. Y cuando el llanto desesperado de la niña rompió el silencio de la noche como un cristal estallando, el caballo tomó una decisión silenciosa. Lo que haría en las noches siguientes desafiaría la razón y transformaría para siempre el destino de esa niña invisible para el mundo. Pero antes de continuar, si tú, como nosotros, amas profundamente a los animales y crees en la magia de los lazos que ellos forman con los humanos, suscríbete ahora a nuestro canal. No querrás perderte historias tan emocionantes como esta. Gracias por estar aquí. Volvamos a nuestra historia. En la imponente Hacienda de los Vientos, donde los senderos de piedra se enredaban entre rosales perfectos y sauces centenarios susurraban secretos al viento, vivía un caballo blanco de belleza sin igual. Su nombre era Vendaval. Con su melena plateada ondeando como una bandera al galope y sus ojos color miel que parecían leer almas, Vendaval era más que un animal. Era un guardián silente de aquel lugar. Una mañana, bajo un cielo límpido que prometía cambios, Vendaval observaba desde el establo cuando una escena poco común llamó su atención. En los portones de hierro forjado, una anciana de cabello blanco como la espuma del mar sostenía con firmeza la mano de una niña. La pequeña, vestida con un humilde pero pulcro vestido azul, tenía ojos inmensos, oscuros y brillantes, que absorbían el paisaje con silenciosa intensidad. Desde el otro extremo del jardín, avanzaba Eduardo Montenegro, dueño de la hacienda y figura influyente en toda la región. Sus pasos eran largos, seguros, pero su expresión revelaba una tensión mal contenida. Su traje azul marino brillaba bajo el sol como una armadura moderna, y los jardineros, que normalmente lo saludaban con cortesía, fingían no verlo, temerosos de su semblante sombrío. «Señor Montenegro», dijo la anciana con una voz débil pero decidida. «Esta niña es Sofía. Es su hija. Ha llegado el momento de que cumpla con su responsabilidad». La pequeña apretó instintivamente la mano de su abuela, buscando consuelo entre mariposas que danzaban despreocupadas entre las flores. Eduardo se detuvo en seco. Por un instante, su rostro palideció, como si un fantasma del pasado lo hubiera tocado, pero luego una oleada de furia lo cubrió por completo. «Señora Elena», dijo con voz baja pero cargada de veneno. «No sé qué clase de juego es este, pero le sugiero que se retire de inmediato». Elena no se movió. Sus ojos, cargados de años vividos y penas soportadas, se clavaron en los de Eduardo. «No es un juego. Marina, antes de morir, me confió a Sofía. Pero ya no puedo cuidar de ella. Los médicos han sido claros. Me queda poco tiempo. La niña necesita a su padre». Vendaval, inmóvil, presenciaba la escena con un interés casi humano. Sus orejas se movían ante cada palabra, como si entendiera el peso del momento. Algo en la pequeña Sofía lo conmovía. Tal vez su postura, firme a pesar del miedo. Tal vez la manera en que lo miraba, con esa extraña serenidad que no pertenecía a su edad. «Guardias», bramó Eduardo, su voz quebrando la calma del jardín. 2 hombres uniformados aparecieron al instante. Los jardineros, temblando, se escondieron entre las rosas. «Echen a esta señora de mi propiedad. Y asegúrense de que no regrese jamás». «No puedes negar a tu hija», suplicó Elena, aferrándose a la verja con desesperación. «Mírala. Tiene tus ojos». Pero Eduardo se dio la vuelta con frialdad. Señaló a uno de los guardias. «Tú, llévate a la niña». En ese momento, sus ojos se cruzaron con los de Sofía. Por una fracción de segundo, algo en él vaciló. Reconocimiento. Dolor. O quizá el reflejo de una culpa antigua. Sofía no lloró. No suplicó. Solo miró a su abuela una última vez, grabando en su memoria cada línea de su rostro. Eduardo la tomó del brazo,
conduciéndola hacia la casa. Vendaval, inquieto, soltó un relincho cargado de angustia. Sofía giró la cabeza y lo miró. Esa mirada, breve pero poderosa, selló un vínculo invisible, profundo y sagrado. Eduardo caminaba con prisa, deseando borrar aquel contratiempo de su vida perfecta. Mientras tanto, los cascos de Vendaval golpeaban el suelo con creciente fuerza, presintiendo que algo importante, algo irrevocable, estaba por comenzar. La hacienda de los vientos mostraba su verdadero rostro al caer la noche. Las sombras se alargaban, y los pasillos antaño majestuosos se convertían en corredores de misterio. La niña fue llevada por una ama de llaves de rostro severo a través de escalinatas y corredores sin fin, hasta un pequeño cuarto en el último piso. «Quédate aquí. No hagas ruido», susurró la mujer. «El señor decidirá qué hacer contigo mañana». La puerta se cerró con un clic seco. El cuarto era simple, limpio, pero frío. Había una cama angosta con una colcha celeste y una cómoda oscura junto a una ventana alta. Sofía se subió a ella y miró hacia afuera. Allí estaba el establo. Y allí, como si la hubiera estado esperando, Vendaval alzó la cabeza. Sus ojos se encontraron una vez más, y algo cálido, inexplicable, cruzó la distancia entre ellos. En el piso de abajo, las voces se alzaban. ¿Una hija?, gritaba una mujer, incrédula. «Amanda, mi amor», decía Eduardo, su tono calculado, «es una mentira. Un intento barato de extorsión. Esa señora debe haberse enterado de nuestra boda». Sofía, abrazada a sus rodillas junto a la puerta, no entendía todas las palabras, pero sí captaba su significado. Su abuela usaba ese mismo tono cuando hablaba de cosas tristes que no quería explicar. La noche avanzaba lentamente. En la penumbra, Sofía trazaba figuras invisibles en el polvo de la ventana, recordando las historias que su abuela le contaba. Afuera, el viento susurraba entre los árboles, y desde el establo, un caballo blanco seguía despierto, esperando. Porque sabía, con la certeza inexplicable de los animales sabios, que aquella niña lo necesitaba. Y que él, de alguna manera, era parte de su destino. Sofía se acurrucaba en el suelo, abrazando sus rodillas mientras el eco lejano de las historias que su abuela le contaba seguía danzando en su memoria. Relatos sobre su madre marina, que ahora, como Elena le explicaba con dulzura, vivía entre las estrellas, y cuentos de princesas que encontraban aliados insospechados en los rincones más oscuros. De pronto, un relincho suave rompió el silencio. Vendaval, inquieto en su establo, se movía de un lado al otro, su silueta resplandecía bajo la luz de la luna llena, que convertía su pelaje en un manto de plata viva. Para los ojos asombrados de la niña, el animal no parecía real, sino un ser surgido de los cuentos que tanto amaba. Pero aquel momento mágico se desvaneció cuando pasos firmes y pesados comenzaron a resonar en el pasillo. Su corazón latía con fuerza, como si presintiera una tormenta que se avecinaba. La puerta se abrió con lentitud y apareció Eduardo, sin el saco, con la corbata desanudada colgando del cuello y el rostro endurecido por el cansancio y la cólera. Sofía murmuró su nombre con voz tenue, como si pronunciara una palabra extranjera que aún no comprendía del todo. «Necesitamos establecer algunas reglas», dijo él, su voz firme, pero no exenta de un dejo de incomodidad. La niña se levantó despacio, con la frente erguida y los ojos clavados en los suyos. Esa valentía muda, esa dignidad inesperada, lo desarmó por un instante. Eduardo vaciló. En aquellos ojos grandes y serenos reconoció la misma mirada determinada que Marina solía tener. «Te quedarás aquí por ahora», continuó, esforzándose por recuperar el control. «No saldrás de este cuarto sin permiso, no hablarás con nadie sobre quién eres ni de dónde vienes. Y, sobre todo, no molestarás a Amanda. ¿Está claro?» Sofía asintió con un movimiento breve, pero firme. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra, una forma de resistencia pacífica que desconcertó a Eduardo. Esperaba lágrimas, súplicas, rabietas, no esa calma incómoda que le dejaba una sensación de derrota. «Mañana, en la puerta del despacho», añadió, girando para marcharse, «decidiremos un arreglo más permanente». Cerró la puerta con llave, dejando tras de sí una amenaza velada, un destino incierto que flotaba en el aire como polvo suspendido. Sofía se acercó a la ventana. Allí estaba él, Vendaval, inmóvil, vigilante. Bajo la luz pálida de la luna, parecía un guardián ancestral. Y ella, desde lo alto de esa mansión llena de sombras, sintió que no estaba sola. Entre el silencio de la noche y la complicidad muda del caballo, se juró a sí misma que,
Sin importar lo que ocurriera, encontraría la forma de acercarse a aquel ser majestuoso. En su interior, algo le decía que Vendaval no era solo un caballo. Era la llave. Su puente hacia la libertad. Allá abajo, el viejo corcel mantenía sus ojos fijos en la pequeña ventana iluminada. Sus orejas captaban cada murmullo de la noche. Había vivido muchos inviernos, visto secretos nacer y pudrirse en aquella tierra, pero algo en aquella niña le decía que su vida estaba a punto de cambiar. Para siempre. El amanecer irrumpió con la promesa de un día cálido. Los rayos dorados del sol pintaban las paredes con tonalidades suaves y, al abrir los ojos, Sofía escuchó el eco familiar de un relincho poderoso. Vendaval saludaba al nuevo día como si quisiera anunciar algo al mundo. La niña corrió a la ventana, ansiosa por verlo. El jardín, aún humedecido por el rocío, despertaba lentamente. Entre los jardineros que comenzaban su labor, uno de ellos captó su atención. Un hombre de cabellos plateados, rostro sereno y manos cuidadosas. Se acercaba al establo, deteniéndose de vez en cuando para acariciar las flores y susurrarle algo al caballo a través de la cerca. «Tu desayuno, niña», anunció el ama de llaves con voz seca, entrando con una bandeja. Su mirada evitaba a Sofía deliberadamente, como si temiera encariñarse o romper una orden no dicha. «El señor Montenegro solicita tu presencia en el despacho dentro de una hora». Mientras comía la avena insípida, Sofía no apartaba los ojos del anciano jardinero. Ahora estaba dentro del establo, peinando con ternura el pelaje blanco de Vendaval. El caballo, que según todos tenía un carácter difícil, parecía rendido ante sus cuidados. Había paz entre ellos. Justo una hora después, fue conducida al despacho. La estancia imponía, paredes tapizadas de libros antiguos, muebles oscuros y pesados, una atmósfera de poder silencioso que parecía tragarse hasta el sonido de los pasos. Eduardo la esperaba tras un escritorio monumental. A su lado, Amanda, bella, elegante, pero tensa, la observaba con un destello de inquietud. «Sofía», empezó él, con tono pausado, «después de pensarlo mucho, hemos decidido que te quedarás aquí, por ahora». Sus ojos se deslizaron hacia Amanda, quien asintió levemente, aunque su expresión denotaba duda. Fue ella quien se inclinó hasta quedar a la altura de la niña. «Corazón, tienes que entender que tu presencia aquí es delicada. Por tu seguridad, nadie puede saber aún quién eres». Sofía asintió en silencio. Pero su mirada ya estaba en otra parte, en la ventana del despacho, desde donde se divisaba un rincón del establo. Amanda notó esa distracción. «¿Te gustan los caballos?», preguntó con una sonrisa tibia. Antes de que Sofía respondiera, Eduardo intervino con brusquedad. «El establo está fuera de los límites. Vendaval es valioso y temperamental. No quiero accidentes». Pero algo en Amanda titubeó. «Eduardo, quizá la niña necesita una distracción. Don Miguel, el jardinero que cuida de él, es discreto y de confianza. ¿Podría supervisarla?». Eduardo apretó los labios, visiblemente molesto. Pero no pudo decirle que no. «No a ella». «Está bien», cedió, «pero solo bajo estricta vigilancia. Y que nadie más lo sepa». Esa misma tarde, Sofía fue presentada a don Miguel. El anciano la recibió con una sonrisa que se dibujó lenta pero sincera, como un amanecer entre las arrugas de su rostro. «Así que tú eres la pequeña que Vendaval no deja de mirar, ¿eh?», dijo en voz baja. Desde el primer momento, Sofía sintió una confianza inmediata. Algo en la voz y la presencia del jardinero le recordaba a su abuela. Una calidez que no exigía nada, solo ofrecía abrigo. Miguel la llevó hasta el establo, donde Vendaval los esperaba, erguido, casi solemne. «¿Sabes?», murmuró mientras la guiaba. «Vendaval no suele ser amable con los extraños. Pero contigo, está distinto. Más alerta, más curioso». Le entregó un cepillo suave. «¿Te gustaría aprender a cuidarlo?». Los ojos de Sofía se iluminaron por primera vez desde que llegó. Sin decir una palabra, tomó el cepillo. Miguel la instruyó con paciencia. Ella pasó el instrumento con movimientos cuidadosos por el lomo del caballo, que bajó la cabeza como en un gesto de gratitud. De vez en cuando lisqueaba sus cabellos, emitiendo suaves resoplidos. «Ustedes dos», susurró el anciano con una sonrisa que parecía saber demasiado, «tienen almas antiguas. A veces, cuando el cielo ve que alguien necesita un amigo especial, provoca encuentros que parecen mágicos». Sofía continuó cepillando, concentrada, mientras su corazón comenzaba a deshelarse poco a poco. Por fin, había encontrado algo más que consuelo. Había encontrado a alguien que la miraba con el alma.
Y ese alguien tenía crines blancas y ojos que hablaban en silencio. Desde el segundo piso de la casona, Amanda contemplaba la escena con el corazón encogido y la mente hecha un torbellino de emociones. Había algo profundamente conmovedor en la conexión que se tejía entre la niña y el caballo, algo que removía fibras antiguas de su alma y, al mismo tiempo, avivaba las sospechas que venía albergando en silencio sobre los secretos que Eduardo parecía empeñado en enterrar. Los días en la Hacienda de los Vientos comenzaron a adquirir un ritmo nuevo y peculiar, marcado por la expectación serena de cada mañana. Después del desayuno, Sofía esperaba ansiosamente el momento de reencontrarse con Vendaval. Don Miguel, siempre sereno, siempre atento, convertía cada visita al establo en una pequeña lección de vida. No solo le enseñaba sobre cepillos, pezuñas o alimentación, sino que le abría puertas a un mundo invisible, lleno de sabiduría callada y viejas verdades. ¿Sabías que los caballos sienten lo que llevamos dentro?, decía Miguel mientras Sofía alimentaba a Vendaval con zanahorias frescas. Son como espejos de nuestras almas. La niña escuchaba con ojos grandes y mente despierta. Había empezado a notar cómo el caballo se comportaba de forma distinta con cada persona. Se tensaba como una cuerda cuando Eduardo pasaba cerca, se mostraba sereno ante la presencia de Amanda, y se llenaba de una alegría casi infantil cada vez que Sofía cruzaba el umbral del establo. Aquella criatura no solo la reconocía, la esperaba. Una tarde abrasadora, cuando la hacienda parecía sumida en una siesta colectiva, Sofía dejó que la curiosidad guiara sus pasos. Su cuarto quedaba cerca de una antigua escalera de madera que conducía al desván. Había sentido miedo de subir en otras ocasiones, pero ese día algo la empujó. La puerta rechinó al abrirse, y un mundo olvidado se reveló ante ella. Muebles cubiertos con sábanas, cajas empolvadas, y el aire cargado de un perfume antiguo que hablaba de memorias dormidas. Entre todo ese silencio encapsulado, un baúl llamó su atención. Se arrodilló con el corazón latiendo con fuerza y, con dedos temblorosos, alzó la tapa. Dentro encontró fotografías amarillentas, cartas sueltas, objetos que parecían sacados de un tiempo donde el amor todavía no había sido interrumpido. En una de las fotos, una joven de sonrisa luminosa montaba un caballo blanco. Sus ojos eran los mismos que los de Sofía. En el reverso, una fecha y un nombre trazado con tinta azul, Marina. Verano de 2018. Al lado de la fotografía descansaba un pequeño diario de cuero azul, con las esquinas gastadas por el tiempo. Sofía pasó las páginas con cuidado reverente, reconociendo la delicada caligrafía que una vez su abuela le mostró en antiguas cartas. Era el diario de su madre. A medida que leía, los recuerdos tomaban forma. Marina montando a un joven vendaval, Marina y Eduardo sonriendo en días soleados, Marina embarazada, acariciando su vientre con una serenidad conmovedora. ¿Qué estás haciendo aquí?, la voz de Amanda la sobresaltó. Estaba de pie en la entrada del desván, pero sus ojos no mostraban rabia, sino una extraña mezcla de asombro y conmoción. Caminó hasta Sofía y, al ver la fotografía caída en el suelo, su rostro palideció. Yo conocí a Marina, murmuró con voz quebrada mientras se sentaba a su lado, sin importar el polvo que cubría el piso. Ella trabajaba aquí como instructora de equitación. Era la única capaz de domar a Vendaval. Sus ojos se posaron en los de Sofía, y la semejanza se volvió imposible de ignorar. Amanda tragó saliva. Eduardo me dijo que ella se había marchado, sin despedirse. Sin explicaciones. Sofía abrazó el diario contra su pecho. No dijo nada, pero lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por sus mejillas. Amanda, movida por un instinto maternal que nunca pensó que tuviera, la rodeó con los brazos y la estrechó contra su pecho. ¿Hace cuánto murió tu madre?, susurró. 2 años, respondió Sofía, su voz como un hilo de viento. Era la primera vez que rompía el silencio que ella misma se había impuesto desde su llegada. Amanda sintió un nudo formarse en su garganta. La imagen era clara. La abuela de Sofía había venido en busca de respuestas. Ahora todo comenzaba a encajar. Sofía, necesito que me cuentes todo. Prometo que te voy a ayudar. Un potente relincho resonó desde el jardín, interrumpiendo el momento. Ambas se asomaron a la ventana del desván. Vendaval se agitaba en su establo, inquieto, como si percibiera la importancia de lo que acababan de descubrir. Don Miguel intentaba calmarlo, mientras Eduardo observaba desde lejos con el ceño fruncido. Ese caballo se está volviendo insoportable. Oyeron la voz de Eduardo subir por la escalera. Amanda, rápida y precisa, ayudó a Sofía a guardar las fotos y el diario, ocultando el baúl detrás de un viejo armario. Se volvió hacia la niña y le susurró. Ven a verme esta noche.
Mi habitación está al final del pasillo del segundo piso. Eduardo tiene una reunión y volverá tarde. Tenemos que hablar. Cuando Eduardo entró en el desván, encontró solo a Amanda, inclinada sobre una caja de porcelanas antiguas. ¿Qué haces aquí arriba, querida? Buscando inspiración para la decoración de nuestra boda, respondió ella con una sonrisa suave, aunque el corazón le latía como un tambor. Recordé que mencionaste algunas piezas antiguas de la familia. Eduardo pareció aceptar la explicación, pero su mirada recorrió el lugar con recelo. No pierdas tiempo con eso. Contrataremos a un decorador profesional, consultó su reloj. Me esperan unos asuntos urgentes esta noche. No me esperes para cenar. Cuando se marchó, Amanda soltó un suspiro de alivio. Desde la ventana vio a Sofía, ya de regreso junto a Miguel y Vendaval, acariciando al caballo con una ternura natural. El animal, completamente tranquilo, parecía beber de la energía serena de la niña. Tú también lo sabías, ¿verdad, Vendaval? Murmuró Amanda, con la mirada perdida en el establo. Por eso la proteges tanto. Como si hubiese oído su pensamiento, el caballo alzó la cabeza y la miró fijamente. Sus ojos, brillantes bajo la luz dorada del atardecer, parecían comprender más de lo que un animal debía saber. La noche cayó sobre la hacienda de los vientos como un manto de terciopelo, silencioso y expectante. Sofía esperó pacientemente en su cuarto, atenta a cada crujido, a cada sombra. Desde su ventana, podía ver cómo la luna bañaba a Vendaval, que continuaba vigilante en su establo, inusualmente alerta, como si también aguardara el momento de actuar. Descalza, con movimientos sigilosos que había aprendido en sus recorridos solitarios, la niña se deslizó por el pasillo. Las alfombras suaves amortiguaban cada paso. Antes de tocar la puerta de Amanda, miró por la ventana una última vez. Vendaval la observaba desde lejos. Montaba guardia. Amanda abrió la puerta con suavidad y la hizo entrar con ternura. El cuarto estaba cálido, iluminado por una lámpara de noche que lanzaba luces doradas sobre las paredes. «Ven, querida», dijo Amanda, envolviéndola con una manta de lana mientras la guiaba a la cama. Sobre las sábanas reposaban las fotografías y el diario abierto. «He estado leyendo lo que escribió tu madre. Hay tanto que no sabía. Tanto que Eduardo me ocultó». Sofía miró en silencio como Amanda hojeaba las páginas con sumo cuidado, como si temiera romper algo sagrado. «Tu madre era especial», susurró Amanda. «Mira esto», señaló una entrada. «Mi pequeña ya se mueve como una amazona en mi vientre. Vendaval lo percibe. Siempre apoya el hocico en mi barriga durante las clases. Es como si ya fueran amigos desde antes de nacer». Sofía sonrió. Por primera vez desde que llegó a la hacienda, sonrió con plenitud. Amanda continuó leyendo en voz baja. «Eduardo está distante desde que le conté sobre el embarazo. Temo que su mundo de apariencias y estatus no tenga espacio para nosotras. Pero no me importa. Yo la amaré por los dos». Sofía se recostó sobre el regazo de Amanda. Aquella noche, por fin, comenzó a sentirse a salvo. «Mi hija tendrá todo el amor que necesita», susurró Amanda, mientras un relincho suave, casi reverente, llegaba a través de la ventana entreabierta, como si Vendaval quisiera sumarse a la conversación. Amanda se levantó lentamente y se acercó al ventanal. La brisa nocturna acariciaba las cortinas, y bajo la luna, la figura del caballo blanco resplandecía con un fulgor etéreo. «Nunca volvió a ser el mismo desde que tu madre se marchó», dijo en voz baja, pensativa, como si hablase más para sí misma que para Sofía. «Ahora comprendo por qué. Vendaval no olvidó a Marina. Y cuando te vio por primera vez, te reconoció al instante». Sofía se acercó en silencio y se unió a Amanda frente al vidrio. Con sus deditos trémulos comenzó a trazar formas en el vaho del cristal, como si intentara dibujar los pensamientos que no se atrevía a decir en voz alta. «Mi abuela decía que mamá tenía un don especial con los caballos», murmuró con una dulzura que partía el alma. Decía que era porque ella veía el alma de los animales, y ellos veían la suya. Amanda no pudo contenerse más. Se arrodilló y rodeó a la niña con sus brazos, abrazándola con una ternura que le brotaba desde lo más profundo del pecho. Lágrimas silenciosas rodaban por su rostro, cálidas y saladas, mientras las piezas rotas del pasado caían por fin en su lugar. «Eduardo nos engañó», dijo entre dientes, con voz temblorosa. «Mintió sobre Marina, sobre ti, sobre todo. Pero te juro que no voy a permitir que te haga daño. Ni a ti, ni a Vendaval». Un crujido seco en el pasillo las hizo enmudecer. El sonido de pasos pesados se aproximaba, cada uno más amenazante que el anterior.
Eduardo había regresado antes de lo previsto. Amanda se incorporó de inmediato y guardó a toda prisa el diario y las fotografías en un cajón del tocador. Señaló con urgencia el armario, y Sofía corrió a esconderse entre las sombras, conteniendo la respiración. La puerta se abrió con brusquedad. Eduardo apareció en el umbral, su rostro tenso, los ojos chispeando desconfianza. «¿Por qué sigues despierta?», preguntó con tono frío. «No podía dormir», respondió Amanda con una calma ensayada, casi perfecta. «¿Cómo fue la reunión?». Él no respondió enseguida. Caminó hacia la ventana, contemplando la oscuridad del campo con un aire de superioridad distante. «Tenemos que hablar de la niña», dijo al fin, seco, impaciente. «Ya hice los arreglos. Hay un internado en Suiza. Se va en 3 días». «No». La palabra estalló en el aire como un latigazo. Eduardo se giró, sorprendido por la firmeza de Amanda. Ella intentó suavizar el tono, pero la furia contenida hervía bajo su voz. «Quiero decir, es solo una niña, Eduardo. Necesita un hogar, cariño. No puedes simplemente enviarla lejos. Lo que necesita es disciplina. Una educación adecuada». «Ya está decidido», sentenció con frialdad. En el armario, Sofía luchaba por mantenerse en silencio. Su pequeño corazón martillaba en su pecho como un tambor, y afuera, en el establo, Vendaval comenzó a relinchar con una fuerza que parecía salir del mismo corazón de la tierra. Un llamado desesperado, como si supiera que el destino de todos pendía de un hilo. «Ese maldito caballo», gruñó Eduardo mientras salía del cuarto. «Desde que llegó esa niña, está incontrolable. Voy a encargarme de él también». Apenas la puerta se cerró tras él, Amanda corrió hacia el armario. Sofía estaba temblando, pero sus ojos ya no mostraban miedo. Mostraban decisión. «Coraje. No dejaré que te lleven a ninguna parte», dijo Amanda con voz firme, abrazándola con fuerza. «Y tampoco dejaré que Vendaval sufra. Te lo juro». El caballo relinchaba sin cesar, su voz más urgente que nunca. Había un lazo invisible entre ellos tres. Algo profundo, ancestral. Vendaval sabía que el tiempo de los secretos estaba por terminar. Cuando el amanecer se derramó sobre la hacienda de los vientos como un río dorado, Amanda ya no era la misma mujer. No había dormido. Había pasado la noche sentada junto a la cama, con los pensamientos desordenados y una decisión creciendo dentro de ella como un fuego. Desde la ventana, observaba cómo Eduardo discutía acaloradamente con el veterinario frente al establo de Vendaval. «Le digo que el caballo está sano», repetía el veterinario, un hombre de rostro afable y manos curtidas por los años. «Su temperamento ha cambiado, sí, pero no hay ninguna dolencia física. Está fuerte como un roble». «¿Encuentra algo?», gruñó Eduardo, frustrado. «Necesito una excusa para venderlo. Nadie va a comprar un caballo impredecible». Amanda apretó los puños. Tenía que actuar, y debía hacerlo rápido. Subió a ver a Sofía, quien ya estaba despierta, sentada en la cama, mirando hacia el horizonte como si pudiera ver más allá de los cerros. «Sofía», dijo Amanda suavemente, sentándose a su lado. «Necesitamos hablar con don Miguel. ¿Confías en él?». La niña asintió con firmeza. En sus ojos, tan parecidos a los de Marina, brillaba una serenidad inquietante. Amanda sacó el diario de Marina del bolsillo de su bata y se lo entregó con sumo cuidado. «Guárdalo bien. Este cuaderno es la prueba de quién eres. La prueba del amor de tu madre. Yo hablaré con Miguel y luego saldré por unas horas. Quédate en tu cuarto hasta que vuelva». «¿Sí?». Sofía asintió otra vez. Amanda la besó en la frente, un gesto espontáneo que sorprendió a ambas por su ternura. En el pasillo se encontró con la ama de llaves, que llevaba una bandeja de desayuno. «Señora Amanda», dijo ella con un gesto respetuoso. «El señor Eduardo pidió que la niña no salga hoy. Dice que está enferma. Yo me encargaré personalmente de ella», respondió Amanda con decisión. La mujer pareció aliviada. Al salir al jardín, Amanda vio a don Miguel trabajando en silencio entre los rosales. Al verla, dejó sus herramientas a un lado, como si ya supiera que había llegado el momento. «Miguel», comenzó ella. «Necesito saber qué sabes de Marina». Él alzó la mirada, los ojos humedecidos por recuerdos antiguos. «Vi a Marina crecer, señora Amanda. Fue como una hija para mí. La mejor jinete de toda la región. Vi cómo ella y el patrón se enamoraron, y cómo todo se vino abajo. Sofía, es ella misma renacida». Amanda miró a su alrededor, temiendo que alguien los escuchara. «Eduardo quiere enviarla a un internado».
Y también planea vender a Vendaval. El rostro de don Miguel palideció. No puede hacerlo. Hay un lazo entre ese caballo y la niña, algo que no es de este mundo. Algo sagrado. Por eso necesito tu ayuda, dijo Amanda. Voy a visitar a la abuela de Sofía. Debo conocer la historia completa, conseguir pruebas. Mientras tanto, protégelos. Protégelos con tu vida. Lo haré, respondió Miguel, con voz firme y mirada resuelta. Se lo juro, señora Amanda. Mientras yo respire, no les pasará nada. En el establo, Vendaval se agitó al verla entrar. Amanda nunca había cruzado sola esas puertas, pero esta vez era distinto. Había algo en sus ojos, un entendimiento, una súplica, una promesa. Cuídala por mí, susurró, extendiendo una mano temblorosa. Para su sorpresa, el caballo inclinó la cabeza y apoyó su hocico en su palma. Era un pacto silencioso. Un juramento. Antes de partir, Amanda volvió la mirada hacia la ventana del cuarto de Sofía. La niña estaba allí, viéndola. Levantó una manita en un gesto de despedida, mientras el diario de Marina descansaba a su lado, como una llama aún encendida en medio de la oscuridad. Y mientras conducía por la carretera rumbo al pueblo, Amanda no solo iba en busca de la verdad, iba también en busca de redención. Amanda tenía apenas unas pocas horas antes de que Eduardo notara su ausencia. Un puñado de instantes preciosos para encontrar a Elena, reunir las pruebas definitivas y trazar un plan que protegiera a Sofía de las garras de su padre. En su bolso, llevaba copias cuidadosamente guardadas de las fotografías halladas en el desván. En la guantera, los documentos que respaldaban su propio patrimonio, bienes que Eduardo jamás podría reclamar, y dinero heredado de sus padres, un recurso que ahora se convertía en salvavidas. Bajo aquel cielo que se oscurecía con una inquietante premura, Amanda conducía con el alma en vilo, sabiendo que cada minuto contaba. Nubes espesas rodaban sobre la hacienda de los vientos como presagios densos y antiguos, presagiando una tormenta que sería más que climática. Sería el despertar de una verdad sepultada. En su cuarto, Sofía hojeaba el diario de Marina, devorando cada palabra como quien recoge migas de un pasado sagrado. Cada página era una caricia, cada línea un susurro del alma de su madre. En el establo, Vendaval se mostraba inquieto, percibiendo en el aire la electricidad de lo inminente. Sus relinchos respondían a los truenos lejanos como si su espíritu se preparara para una batalla invisible. Fue entonces cuando Eduardo regresó, mucho antes de lo previsto. El rugido de los neumáticos desgarrando la grava mojada anunció su llegada con violencia. Entró en la casona como una sombra con filo, preguntando de inmediato por Amanda. La señora salió temprano, informó el ama de llaves con la mirada clavada en el suelo. Dijo que tenía que atender asuntos urgentes en el pueblo. El rostro de Eduardo se endureció como piedra erosionada por la furia. Sin perder un segundo, subió las escaleras y se plantó frente a la puerta del cuarto de Sofía, encontrándola cerrada con llave. «Abre», ordenó, su voz como un cuchillo helado. Dentro, Sofía apretó el diario contra su pecho, el corazón galopando como si quisiera salirle del pecho. La cerradura giró. La ama de llaves, obediente, siempre llevaba una copia de la llave. Eduardo irrumpió como una tempestad. Sus ojos escanearon la habitación hasta que se clavaron en el cuaderno entre los brazos de la niña. «¿Qué es esto?», preguntó, acercándose como un depredador. De un tirón, arrancó el diario de sus manos. Al ver la letra de Marina, palideció. Su expresión oscilaba entre el desconcierto y el pánico. «¿Dónde encontraste esto?». Un trueno ensordecedor sacudió las ventanas. En el establo, Vendaval comenzó a relinchar con una fuerza que parecía arrastrar el viento mismo. Eduardo hojeó el diario, sus manos temblaban. El color abandonó su rostro. «Amanda», susurró, comprendiendo al fin. Fue ella. En ese preciso instante, don Miguel apareció en el umbral, jadeante. «Señor Eduardo», dijo con voz entrecortada. «El caballo está fuera de sí. Está derribando todo. Jamás lo vi así». Eduardo cerró de golpe el diario y lo metió en el bolsillo interior de su saco. «Ocúpate de eso, Miguel. Y tú», señaló a Sofía con un dedo acusador, «no salgas de este cuarto por ningún motivo». Pero en cuanto Eduardo desapareció escaleras abajo, Miguel volvió a aparecer como un fantasma protector. «Ven, pequeña», susurró, tendiéndole la mano. «Debemos sacarte de aquí antes de que tu amiga vuelva». Sofía vaciló, su mirada clavada en el bolsillo donde Eduardo había escondido el diario. Miguel lo entendió todo al instante. «No te preocupes por eso ahora»,
murmuró con una serenidad reconfortante. Amanda ya tiene lo que necesitamos. La lluvia caía como una cortina espesa cuando llegaron al jardín trasero. Miguel conducía a Sofía entre los rosales empapados, resguardándola bajo su gran abrigo como si la envolviera en un escudo. En cuanto llegaron al establo, Vendaval, que hasta entonces estaba al borde del frenesí, se calmó al verla. Lo sabía, susurró Miguel con una sonrisa emocionada. El muy sabio estaba creando una distracción. Sofía se acercó, y el caballo bajó la cabeza, tocando con ternura su rostro. La conexión entre ellos era casi visible, un hilo dorado tejido por el destino mismo. Un faro atravesó la cortina de lluvia. Amanda estaba de regreso. Su coche se detuvo con brusquedad frente a la hacienda. Bajó de inmediato, protegiendo algo contra su pecho bajo el abrigo. Al ver a Miguel y Sofía en el establo, corrió hacia ellos. «Elena está en el hospital», dijo sin aliento al ingresar. «Pero me entregó todo. El acta de nacimiento, las pruebas de ADN, hasta cartas de Eduardo a Marina, pruebas irrefutables». Sus ojos resplandecían con una determinación feroz. Esto se acabó. Eduardo ya no tiene dónde esconderse. Otro trueno rugió en el cielo, y desde la puerta del establo, vieron a Eduardo salir de la casona. El diario aún sobresalía de su saco. Sus ojos recorrieron el jardín hasta detenerse en ellos. «Rápido», susurró Miguel, ayudando a Amanda y Sofía a esconderse en el depósito de heno. «Déjenmelo a mí». Eduardo irrumpió en el establo con la furia de un huracán. «¿Dónde está la niña, Miguel?» «Señor», respondió Miguel con calma estoica, «con esta lluvia es un peligro que cualquier criatura ande por ahí». Vendaval está muy agitado. Como si entendiera el guión, el caballo se encabritó. Sus patas delanteras cortaron el aire a escasos centímetros de Eduardo, obligándolo a retroceder con una maldición en los labios. En el forcejeo, el diario cayó de su bolsillo, aterrizando en un charco turbio. La tinta comenzó a correr como lágrimas oscuras sobre el papel. Sofía, desde su escondite, contuvo un grito. Amanda la abrazó con fuerza, silenciándola con ternura y firmeza. «No importa», susurró al oído de la niña. «Tenemos todas las pruebas. Tu abuela lo guardó todo, mi amor. Todo». Vendaval siguió su danza majestuosa y amenazante, manteniendo a Eduardo a raya, como un centinela que reconocía el peligro y no pensaba ceder. Por primera vez, Eduardo no parecía solo molesto. Parecía verdaderamente asustado, no del caballo, sino de la verdad que se avecinaba como una ola imparable. La tormenta pasó, dejando un amanecer limpio y brillante. El jardín aún goteaba bajo los rayos dorados del sol naciente. En el establo, Amanda terminaba de preparar una improvisada cama de heno, donde Sofía finalmente había logrado dormir. Vendaval se mantenía erguido, vigilante, pero bajaba ocasionalmente su hocico para acariciar el rostro dormido de la niña. Don Miguel, que había velado junto a ellos durante toda la noche, preparaba un desayuno con provisiones que guardaba para emergencias. Ofreció una taza de café a Amanda. «El ama de llaves me contó que Eduardo no ha dormido. Se encerró en su despacho y lleva horas haciendo llamadas». Amanda tomó el café sin apartar la vista de la carpeta de documentos que descansaba junto a ella. «Sabe que perdió el control», murmuró. «Elena me reveló todo antes de entrar en cirugía. Guardó cada carta, cada resultado, cada prueba, esperando este momento». Sofía comenzó a moverse. Abrió los ojos lentamente, parpadeando como si despertara de un sueño antiguo. Al ver a Vendaval, sonrió. El caballo relinchó con suavidad, como saludándola. «Ven, querida», la llamó Amanda con dulzura. «Tenemos que prepararnos. Hoy es el día en que todas las verdades verán la luz». Como si el universo respondiera a sus palabras, se oyó el crujido de neumáticos en la grava aún húmeda. Amanda, Miguel y Sofía se asomaron por la rendija del establo. 3 vehículos se estacionaban frente a la hacienda, un coche oficial de la policía, otro con la insignia del DIF, Desarrollo Integral de la Familia, y un tercero, más discreto, del que descendió un hombre elegante, con un portafolio de cuero en la mano. El tiempo de los secretos había terminado. «Es el licenciado Méndez, mi abogado», explicó Amanda al reconocer al último hombre que descendía del coche discreto. «Estuve toda la noche en contacto con él, preparando cada detalle. Todo está listo». A lo lejos, Eduardo salió de la casona con el porte ensayado de quien intenta mantener el control de una escena que ya no le pertenece. Su rostro, una máscara de cortesía profesional, no engañó a Amanda. Ella conocía bien la verdad que temblaba tras esos ojos. El pánico,
puro y helado, de un hombre que se sabía acorralado. Amanda se agachó hasta quedar a la altura de Sofía, tomándole las manos con ternura. «Ahora tienes una elección, mi amor», le dijo con dulzura y firmeza. «Podemos quedarnos aquí si lo prefieres. El licenciado Méndez puede encargarse de todo. Pero si quieres estar presente, si quieres ver cómo la verdad sale a la luz, te acompañaremos». Sofía desvió la mirada hacia Vendaval, buscando en su mirada noble un consejo mudo. El caballo inclinó el hocico y le rozó el hombro con una delicadeza casi mágica, como si le infundiera valentía. Entonces, la niña se volvió hacia Amanda. En sus ojos brillaba una decisión recién nacida pero sólida. «Quiero ver», dijo con voz clara y resuelta. «Mamá escribió en su diario que hay que enfrentar los miedos con el corazón abierto». Miguel sonrió, emocionado, y se colocó junto a ella como un centinela. «Yo también voy con ustedes», declaró. «Hay verdades que guardé demasiado tiempo. Es hora de contarlas. Marina merece justicia. Y Sofía, un nuevo comienzo». El grupo avanzó por el jardín aún perlado por la lluvia de la noche anterior. El sol matutino arrancaba destellos de las hojas y pétalos mojados, mientras Vendaval lo seguía hasta donde la cerca del establo le permitía. Sus ojos, grandes y oscuros, no perdían detalle. En la sala principal, Eduardo conversaba con los visitantes cuando la puerta se abrió. Al ver a Amanda con la carpeta en brazos, a Sofía caminando con paso decidido y a Miguel cerrando el paso con dignidad, su rostro se descompuso. «Amanda», empezó a decir, su voz cargada de un falso control. «No sé qué historias habrás oído, pero...». «Las historias verdaderas, Eduardo», lo interrumpió ella. «Las que Marina escribió con su puño y letra. Las que Elena guardó durante años. Las que Miguel presenció en silencio. Hoy, todas ellas tienen voz». El licenciado Méndez dio un paso al frente, abriendo su portafolio con calma. «Señor Montenegro, aquí están las pruebas. El acta de nacimiento de Sofía, las pruebas de ADN realizadas al nacer, las cartas que usted mismo escribió reconociendo el embarazo de Marina, los registros médicos del hospital, testimonios directos. Todo está aquí». Eduardo se dejó caer en su sillón favorito, como si el peso del pasado, al fin revelado, lo aplastara. Al alzar la vista, se encontró con los ojos de Sofía, esos mismos ojos que tantos años atrás amó en el rostro de Marina. Y por primera vez en mucho tiempo, no fue capaz de desviar la mirada. «No podía», murmuró, más para sí mismo que para los demás. «Mi reputación, mi nombre, mi futuro». «Si podías», respondió Sofía, su voz suave pero cargada de verdad. «Mamá decía que solo hacía falta tener el valor de amar». A través de la ventana, Vendaval se alzaba imponente en medio del jardín, su silueta blanca destacando bajo el cielo limpio. Parecía un guardián antiguo, testigo silencioso del momento en que el pasado alcanzaba al presente para abrir las puertas del porvenir. La representante del DIF se acercó a Sofía, agachándose con una sonrisa cálida. «Eres una niña extraordinariamente valiente», dijo con ternura. «Ahora necesitamos saber qué deseas tú. Tu opinión es lo más importante». Pero antes de que Sofía pudiera responder, un relincho vibrante interrumpió la quietud. Vendaval levantó la cabeza, como si respondiera a un llamado invisible. Eduardo se levantó y se acercó a la ventana, con una expresión nueva en su rostro. «Ese caballo», murmuró. «Marina siempre decía que podía ver el alma de las personas. Yo nunca le creí. Pero desde que Sofía llegó...». Amanda se acercó despacio, posando con cautela una mano sobre su hombro. «Todavía puedes elegir, Eduardo. Puedes ser distinto. Puedes hacer lo correcto». El comandante de policía carraspeó con discreción. «Señor Montenegro», dijo con voz medida, «dadas las circunstancias y las pruebas presentadas, creemos que lo mejor para la niña es resolver esto de forma pacífica. Sin más daño». Eduardo observó a Vendaval. El caballo estaba en calma, como si supiera que su papel había sido cumplido. Y de pronto, un recuerdo lo invadió. Marina, riendo mientras cabalgaba, su vientre ya pronunciado, su cabello al viento como un estandarte de libertad. «Tuve miedo», dijo finalmente, en voz baja. «Miedo del escándalo, de perderlo todo. Pero Marina merecía más. Y Sofía, también». La niña, serena, se acercó a él. Se detuvo a su lado, mirando por la ventana. «Mamá escribió que tenías un buen corazón», dijo suavemente. «Solo olvidaste dónde lo habías dejado». Miguel se secó una lágrima en silencio. «Marina siempre creyó en ti», dijo. «Incluso cuando todo parecía perdido.
Ella tenía fe en que un día volverías a la verdad. El abogado aprovechó el momento para presentar los documentos. Aquí está la propuesta de acuerdo. Custodia compartida bajo supervisión profesional. La señora Amanda se ofrece como tutora principal durante el periodo de adaptación. Eduardo se volvió, enfrentando a todos. Sofía, dijo, arrodillándose. Cometí errores imperdonables. Herí a quienes más debía cuidar. Tu madre era una mujer maravillosa, y tú, eres como ella. No solo en el rostro, también en la fuerza. La niña lo miró largo rato. Luego extendió una mano y le tocó el rostro, como solía hacer con vendaval para calmarlo. Eduardo cerró los ojos. Una lágrima solitaria descendió por su mejilla. Amanda observó en silencio, recordando las palabras que Elena le había confiado. Guardé las pruebas no para castigarlo, sino para darle la posibilidad de redimirse. Marina siempre creyó en el poder transformador del amor. Afuera, vendaval relinchó suavemente, como aprobando la escena. El sol de la mañana cubría ahora todo el jardín, haciendo que su pelaje resplandeciera como marfil bruñido. ¿Puedo ir a verlo?, preguntó Sofía. Él siempre sabe cómo me siento, feliz o triste. Eduardo miró a Amanda. Ella asintió con una leve sonrisa. Ve, amor, susurró él con una ternura nueva en su voz. Él te está esperando. Creo que todos tenemos mucho que aprender de ese caballo, murmuró Miguel, observando cómo Sofía corría por el jardín bañada en la luz del mediodía, seguida de cerca por Amanda. Los representantes de la ley intercambiaron miradas cargadas de comprensión. En ocasiones, la justicia más profunda no nacía en los tribunales ni en las frías páginas de un expediente, sino en los corazones que decidían cambiar, que se atrevían a amar de nuevo. Eduardo permaneció en la ventana del salón, inmóvil, testigo silencioso de una escena que parecía arrancada de un sueño que había creído perdido para siempre. Su hija, envuelta por los brazos protectores de vendaval, el caballo que había sido fiel guardián de secretos y silencios durante tantos años. El animal la rodeaba con su cuello fuerte y noble, como si supiera, desde siempre, que ese instante llegaría, ese en el que las máscaras caerían, los errores se reconocerían y la verdad, finalmente, hallaría su sitio bajo el sol. Los días que siguieron en la Hacienda de los Vientos fueron como un amanecer lento pero persistente. Cambios sutiles comenzaron a echar raíces, cada uno como un pequeño milagro cotidiano. El cuarto de Sofía fue trasladado al piso principal, con una vista privilegiada al establo donde dormía vendaval. Amanda supervisó personalmente la decoración, transformando el espacio en un refugio de paz, con tonos suaves de verde oliva y azul cielo, evocando los días de verano que Marina adoraba. En una repisa junto a la ventana, una pequeña figura de una yegua blanca descansaba sobre un libro cerrado. El diario de su madre, custodiado ahora como un tesoro sagrado. Una mañana especialmente luminosa, Eduardo observaba desde la ventana de su despacho. Afuera, Sofía recibía su primera clase oficial de equitación. Don Miguel guiaba a vendaval con ternura, explicando pacientemente cada paso. La niña, montada con firmeza, absorbía cada palabra con ojos chispeantes de entusiasmo. Tiene el don natural de su madre, dijo Amanda suavemente al entrar, portando una taza de té y otra carpeta de documentos, esta vez relacionados con el tratamiento de Elena en el hospital. ¿Cómo está?, preguntó Eduardo, su voz cargada de una preocupación sincera que, para su sorpresa, ya no le resultaba ajena. La cirugía fue un éxito, respondió Amanda, colocando la taza con delicadeza sobre el escritorio. Los médicos son optimistas. Sofía quiere visitarla apenas se lo permitan. Eduardo asintió, sin apartar la vista del jardín. Sofía sujetaba las riendas con confianza, mientras vendaval avanzaba con una delicadeza reverente, como si fuera consciente del tesoro que cargaba. Miguel entró en ese momento. Marina dio sus primeras clases justo allí, dijo con nostalgia. Vendaval era más joven, claro, pero ya tenía esa sensibilidad inusual. Eduardo cerró los ojos, dejando que el recuerdo lo envolviera. Usaba un pañuelo azul en el cabello, decía que le traía suerte. Todavía lo tengo, reveló Miguel, sacando del bolsillo un trozo de seda desteñida. Marina me lo dio el día que partió. Dijo que cuando fuera el momento, encontraría el camino de regreso a casa. Amanda tomó el pañuelo con cuidado, acariciando el delicado patrón floral. Sofía debería tenerlo ahora, sugirió con ternura. Afuera, Sofía había pasado del paso a un trote suave. Su rostro resplandecía con una alegría pura, como si el mundo entero cupiera en ese momento. Eduardo tragó saliva. Anoche, me preguntó sobre Marina,
dijo con voz baja, conteniendo una emoción creciente. Quería saber cómo sonaba su risa, si le gustaban los días de lluvia, si cantaba, si hacía buen chocolate caliente. ¿Y qué le dijiste?, preguntó Amanda, sonriendo. Le dije que su risa era como campanillas de cristal, que cantaba melodías antiguas mientras cepillaba a Vendaval, y que hacía el mejor chocolate del mundo, con canela y malvaviscos. Miguel sonrió, sus ojos humedecidos por lágrimas. A ella le habría encantado saber que lo recuerdas así. En ese instante, Sofía completó una vuelta completa en el picadero improvisado. Saludó con entusiasmo hacia la ventana, sabiendo que su padre la observaba. «Voy a organizar una visita al hospital mañana», decidió Eduardo de pronto. «Elena merece ver que Sofía está bien. Y yo, necesito pedirle perdón». Amanda posó una mano sobre su hombro. «Un paso a la vez», dijo con suavidad. «La confianza se reconstruye igual que el amor, con paciencia». Un relincho alegre interrumpió el momento. Sofía había desmontado sola y ahora abrazaba a Vendaval, susurrándole algo al oído. El caballo bajó la cabeza, envolviéndola con su presencia en un gesto casi sagrado. ¿Saben lo que Marina escribió en su diario?, dijo Miguel. Que Vendaval no era solo un caballo. Era un guardián de almas errantes. Un faro para los corazones extraviados. Eduardo tomó el pañuelo azul de las manos de Amanda y se dirigió a la puerta. «Voy a entregárselo personalmente a Sofía», dijo. «Y quizás sea hora de contarle más historias sobre su madre». En el jardín, Sofía corrió a su encuentro. Lo abrazó con una espontaneidad que aún lo desarmaba, pero que esta vez no lo hizo retroceder. Vendaval los miraba con sus ojos sabios, como si aprobara ese pequeño paso hacia la reconciliación. El hospital estaba en calma aquella tarde de visita. Elena, recostada sobre almohadas blancas, esperaba ansiosa. El cuarto estaba decorado con dibujos hechos por Sofía. Caballos galopando bajo cielos azules, flores del jardín y un retrato infantil de Vendaval que hacía sonreír a las enfermeras. Cuando se abrió la puerta, no solo entró la niña. Eduardo caminaba detrás, cargando un ramo de rosas blancas, las favoritas de Marina. Amanda lo acompañaba, guiando suavemente a Sofía. Gritó la niña, corriendo hacia su abuela. «Te traje algo especial». Sacó con cuidado el pañuelo azul de una pequeña bolsa. Elena lo tomó entre sus dedos temblorosos, una lágrima resbalando por su mejilla. «El pañuelo de la suerte», susurró. «Tu madre nunca montaba sin él». Eduardo colocó las flores en un jarrón cercano. «Elena», comenzó, con voz quebrada. «Sé que no basta con palabras, pero, lo siento. Por todo». La anciana lo miró en silencio, escrutando su alma, antes de hablar. «Marina siempre creyó que había bondad en ti. Solo necesitabas el coraje de mostrarla». Sofía, sentada al borde de la cama, tomó la mano de su abuela. «Ya sé montar. Vendaval me enseñó. Y don Miguel. Y, papá», agregó bajito, mirando a Eduardo. «Me contó cosas lindas de mamá». Elena sonrió, apretando la mano de la niña con ternura. «Y Vendaval», dijo Amanda, acercándose. «Sigue siendo el guardián que siempre fue. Pero ahora, ya no guía a los corazones perdidos. Los acompaña en su camino de regreso al hogar. Parece haber asumido la misión de proteger a Sofía como si fuera algo sagrado», dijo Amanda mientras observaban desde la ventana. Ayer mismo, cuando un ventarrón inesperado irrumpió durante la clase de equitación, fue Vendaval quien, sin esperar orden alguna, la condujo de regreso al establo, con una determinación casi humana. «A mí no me sorprende», murmuró Elena, con una sonrisa cargada de nostalgia. «Ese caballo siempre fue especial». Marina solía decir que en sus ojos brillaba la sabiduría de las estrellas. Eduardo acercó una silla al borde de la cama y se sentó con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, como quien lleva algo importante en el pecho. «Elena, hay algo que necesito contarte», dijo con voz serena, pero cargada de emoción contenida. «Estamos transformando el antiguo centro de entrenamiento de la hacienda en una escuela de equinoterapia. Fue un sueño de Marina, uno que ella nunca pudo concretar». Los ojos de Elena se abrieron, primero por la sorpresa, luego por la emoción que comenzaba a aflorar. ¿El proyecto que tanto anhelaba? ¿Aquel del que hablaba como si pudiera tocar el alma de los niños con solo acercarlos a un caballo? «Sí», confirmó Eduardo, asintiendo con lentitud. Amanda encontró los planos originales entre sus cosas. Y Sofía, fue ella quien eligió el nombre, Estrellas del Alba.
Dijo que su madre siempre creía que cada nuevo amanecer traía consigo la promesa de un nuevo comienzo. Sofía, que hasta entonces había permanecido callada junto a la cama, tomó la palabra con voz firme y brillante. Vendaval va a ser el primer caballo del proyecto, dijo acariciando con ternura el pañuelo azul que llevaba entre las manos. Don Miguel dice que él tiene un don, que entiende a las personas que más necesitan ayuda, como si pudiera ver dentro de sus corazones. Una lágrima silenciosa descendió por el rostro arrugado de Elena. Se la secó con la punta de los dedos, sin prisa. Marina estaría tan orgullosa de ustedes, de todo lo que han hecho, murmuró. Han hecho florecer su legado. Amanda se acercó a la ventana del cuarto, desde donde podía verse una parte del jardín del hospital, cubierto de jazmines. El médico dijo que podrás regresar a casa la próxima semana, informó con una sonrisa cálida. Te hemos preparado una habitación especial en la hacienda, con vista directa al jardín y al establo. ¿En la hacienda?, preguntó Elena, con un brillo de incredulidad en los ojos. Eduardo asintió. Es lo mínimo que puedo hacer. Sofía necesita a su abuela cerca. Y yo deseo tener la oportunidad de aprender de tu sabiduría, de tus recuerdos, de tu fuerza. Y Vendaval podrá visitarte, añadió Sofía con entusiasmo. Don Miguel dijo que puede acercarlo a la ventana de tu cuarto, como mamá hacía cuando estabas enferma antes. ¿Te acuerdas? Elena sonrió, evocando aquellas tardes lejanas en que Marina, con su vestido de lino y su voz suave, le traía consuelo con solo una mirada. Tu madre siempre encontraba una manera de traer alegría, incluso en los días más grises, dijo con ternura, acariciando la mejilla de Sofía. Igual que tú, pequeña. Eduardo se inclinó y acarició los rizos dorados de su hija. Tienes el mismo don que ella, susurró. El don de sanar con amor. La tarde transcurrió lentamente, bañada por una quietud casi sagrada. Hablaron de Marina, de sus sueños, de los planes para la escuela de equinoterapia, y de un futuro que por primera vez en mucho tiempo se mostraba radiante, posible y lleno de esperanza. Al caer el sol, cuando se preparaban para despedirse, Sofía se quitó el pañuelo azul y lo colocó cuidadosamente sobre la muñeca de su abuela. Para que te dé suerte hasta que vuelvas a casa, dijo con solemnidad infantil. Elena lo ató con delicadeza, como si tejiera un lazo de seda entre el pasado y el porvenir. ¿Saben?, dijo mientras se dirigían a la puerta. Marina siempre decía que el amor verdadero tiene el poder de sanar todas las heridas. Y al mirarlos ahora, veo que tenía razón. Eduardo se detuvo por un instante. Miró a su hija y sintió, con una claridad que le estremeció el alma, que había estado a punto de perder el mayor regalo que la vida le había dado. Un regalo que casi se le escapa entre los dedos por miedo y orgullo. Sí, dijo en voz baja. Tenía razón en tantas cosas. El día de la inauguración de la escuela de equinoterapia Estrellas del Alba amaneció con un cielo de primavera tan claro que parecía pintado a mano. La antigua zona de entrenamiento de la Hacienda de los Vientos se había transformado por completo. Rampas de acceso relucían bajo el sol, el picadero había sido adaptado con equipos especiales, y sobre una placa de cerámica azul celeste, el nombre del lugar resplandecía en letras doradas, como una promesa cumplida. Sofía, vestida con un elegante traje de equitación que replicaba con asombrosa fidelidad el que Marina usaba en sus años de juventud, ayudaba a don Miguel a preparar a Vendaval. El caballo, imponente y sereno, parecía comprender la importancia del momento. En su crin, una cinta azul, hecha con el antiguo pañuelo de Marina, se entrelazaba como un talismán de esperanza. ¿Estás nerviosa, pequeña?, preguntó don Miguel, ajustando con destreza los últimos detalles del equipo. Un poquito, respondió Sofía, acariciando el hocico del caballo. Pero mamá decía en su diario que los nervios son solo el corazón bailando de alegría, ¿verdad? Don Miguel sonrió, los ojos vidriosos por la emoción. Exactamente así lo decía. En la casona principal, Elena, plenamente recuperada, supervisaba los últimos detalles junto a Amanda. Fotografías de Marina habían sido dispuestas con esmero, cada una contando una historia silenciosa que tejía un puente entre el ayer y el hoy. En una de ellas, especialmente conmovedora, Marina sonreía rodeada de niños con necesidades especiales, tomada durante el proyecto piloto que nunca logró concretar. Eduardo salió de su despacho vistiendo un traje azul marino que, lejos de intimidar, transmitía serenidad y elegancia. En sus manos llevaba una carpeta con el discurso de inauguración, pero en su rostro se notaba que las palabras que importaban no estaban escritas. ¿Estás listo?, preguntó Amanda, ajustándole con ternura la corbata. No sé si uno alguna vez está listo para esto, respondió.
Pero hoy es por Marina. Por Sofía. Por todos los niños que necesitan un lugar donde puedan sanar. Los invitados comenzaron a llegar. Familias, terapeutas, autoridades locales, antiguos amigos de Marina. El jardín de la hacienda, embellecido con flores frescas, parecía un escenario sacado de un cuento. El momento culminante llegó cuando Sofía, montada en vendaval, condujo la primera presentación del programa. El caballo se movía con una armonía tan precisa que parecía danzar. Juntos ejecutaron ejercicios simples, pero cargados de simbolismo. Cada paso era una celebración del vínculo entre el alma humana y la nobleza del animal. Eduardo, situado en el centro del picadero, se preparaba para leer su discurso. Pero al mirar a su hija montada sobre vendaval, su voz decidió tomar otro camino. Cerró la carpeta y habló con el corazón abierto. Marina tenía un sueño, comenzó, con la voz temblorosa. Soñaba con un lugar donde caballos y seres humanos pudieran curarse mutuamente. Un espacio donde la compasión y el amor fueran las herramientas más poderosas de transformación. Tardé demasiado en entender el alcance de su visión. Y perdí tiempo, demasiado. Sofía condujo a vendaval hasta él, deteniéndose con precisión a su lado. Eduardo acarició el cuello del caballo, conteniendo las lágrimas. A veces necesitamos perdernos por completo para encontrar el camino de regreso a casa, continuó. Mi hija. Y este ser extraordinario me lo enseñaron. Desde la primera fila, Elena sostenía contra su pecho el antiguo diario de Marina, mientras Amanda a su lado secaba discretamente una lágrima. Hoy no solo inauguramos una escuela, prosiguió Eduardo. Inauguramos un legado. Cada niño que cruce estas puertas encontrará no solo terapia, sino aceptación, amor y la posibilidad de descubrir su propia fuerza interior. Sofía desmontó con gracia y corrió a abrazar a su padre. Él la alzó en brazos, abrazándola con una ternura nueva. Marina decía que caballos como vendaval pueden ver a través de nuestras máscaras, directo al alma, concluyó. Hoy, este lugar está dedicado a ella, a nuestra hija, y a todos los que necesitan un lugar donde volver a comenzar. Vendaval, como si comprendiera cada palabra pronunciada desde el corazón, se acercó con solemne delicadeza al padre y a la hija. Con un gesto lleno de ternura ancestral, tocó con su hocico el hombro de Sofía, sellando el instante con una complicidad sagrada. El aplauso brotó espontáneo entre el público, una ovación envuelta en emoción, con muchos rostros surcados por lágrimas de asombro y gratitud. En ese preciso momento, un rayo de sol se abrió paso entre las nubes, bañando a los tres en un resplandor dorado que parecía arrancado de un sueño. El aire se volvió más cálido, más liviano, como si el tiempo contuviera la respiración. Elena, con la mirada fija en la escena, le susurró con voz trémula a Amanda. Marina está aquí. Quizás no podamos verla, pero está. Y de algún modo, todos lo sintieron. Una presencia suave, protectora, como una brisa que roza el alma. El espíritu luminoso de quien había sembrado, con paciencia y amor, la semilla de un sueño que ahora florecía espléndido ante los ojos de todos. Las semanas posteriores a la inauguración de Estrellas del Alba trajeron consigo una renovación profunda en la Hacienda de los Vientos. Cada mañana, las risas de los niños resonaban entre los árboles como campanillas de esperanza. Pequeños grupos llegaban para sus sesiones, y Vendaval, sorprendiendo a todos menos a Sofía, reveló ser mucho más que un caballo especial. Era un sanador intuitivo, un guardián de las emociones. Parecía ajustar su energía a la de cada niño, como si pudiera leer los rincones más ocultos del corazón humano. Una tarde de luz suave, Sofía observaba desde la cerca del picadero mientras Vendaval trabajaba con Lucas, un niño de 7 años que aún no había pronunciado palabra alguna. Era su tercera sesión y, sin previo aviso, algo extraordinario estaba a punto de suceder. «Mira eso», murmuró don Miguel, con los ojos brillantes. «Vendaval está haciendo su magia otra vez». El caballo se detuvo por voluntad propia, giró levemente su largo cuello y tocó con infinita suavidad los pies de Lucas. El niño, que hasta entonces evitaba cualquier contacto físico, soltó una risa cristalina, como el repique de una campanita en medio del silencio. Su madre, que lo observaba desde fuera con el alma en vilo, rompió en un llanto incontenible. «Jamás lo habíamos oído reír», explicó la terapeuta, con la voz trémula, atrapada por la emoción. Esto es un milagro». Eduardo, que ahora participaba activamente en las tareas del centro, se acercó con el rostro transformado por la ternura. «Marina solía decir que algunos caballos son ángeles disfrazados», susurró, casi para sí mismo.
Nunca lo creí del todo, hasta hoy. Sofía, que había memorizado cada línea del diario de su madre, sonrió. Papá, llamó, ¿puedo enseñarle a Lucas el truco especial que Vendaval hace conmigo? Ante la aprobación de la terapeuta, Sofía entró al picadero. Con movimientos suaves que evocaban los de Marina, dio a Vendaval en una pequeña danza. 3 pasos hacia adelante, una vuelta llena de gracia, y una profunda y gentil reverencia. Lucas observaba fascinado, sus pequeñas manos aplaudiendo en silencio. ¿Te gustaría intentarlo?, le preguntó ella. Contra toda expectativa, Lucas extendió los brazos hacia ella. Con la ayuda de don Miguel, pronto ambos niños estaban montados sobre el lomo de Vendaval, que adaptó su paso con una dulzura casi humana, como si supiera que llevaba sobre sí un tesoro precioso. Ella tiene el don, dijo Elena desde la terraza, con la voz quebrada de emoción. El mismo don que tenía Marina. Ver más allá de lo visible, tocar el alma de las personas. Amanda asintió, sus ojos fijos en Eduardo, que ayudaba a otros niños con una calidez nueva en su mirada. Todos han cambiado, reflexionó. Es como si la hacienda hubiera despertado de un largo invierno. Y entonces, ocurrió lo inesperado. Lucas, aún montado junto a Sofía, levantó la mano, señaló el cielo, y murmuró una palabra. Azul. El mundo pareció detenerse por un instante. Su madre corrió al picadero con lágrimas incontenibles. La terapeuta anotaba frenéticamente, sus manos temblorosas. Eduardo, paralizado, recordó otra primera palabra. Años atrás, una pequeña Sofía, aún en brazos, había pronunciado también azul, al ver el pañuelo favorito de Marina. ¿Sabías que el azul era el color preferido de mi mamá?, le dijo Sofía a Lucas, que la miraba con los ojos brillantes. Ella decía que era el color de los sueños que se hacen realidad. Vendaval relinchó con suavidad, como si estuviera de acuerdo. Comenzó a caminar en círculos, creando una danza armónica que parecía abrazar a los dos niños con su movimiento. Lucas repitió azul, una y otra vez, cada vez más claro, cada vez más firme. Al final de esa jornada inolvidable, cuando las familias se habían marchado y el sol comenzaba a ocultarse, Sofía y Eduardo se sentaron juntos en los escalones de la terraza. Vendaval permanecía cerca, sus orejas atentas a cada sonido, como un guardián silencioso. ¿Sabes, papá?, dijo Sofía, jugando con la cinta azul que llevaba siempre en el cabello. Creo que ya entiendo por qué mamá amaba tanto esto. Es como ser parte de un milagro, cada día. Eduardo la abrazó, sintiendo en su pecho una ola de gratitud tan grande que le nubló la voz. Tu madre siempre lo supo, dijo con un hilo de voz. Sobre el poder del amor, de sanar, de transformar. Y tú también lo sabes ahora, respondió Sofía con la sabiduría luminosa de los niños. Y estamos ayudando a otros a aprenderlo también. Vendaval se acercó, reposando su majestuosa cabeza en el hombro de Sofía. El cielo, teñido de tonos azules y dorados, parecía inclinarse sobre ellos, como si bendijera aquel momento con su luz última. El primer aniversario de Estrellas del Alba amaneció con una sorpresa que dejó a todos sin aliento. Pequeños brotes de flores azules habían brotado por todo el jardín de la Hacienda de los Vientos. Eran flores silvestres que nadie recordaba haber plantado. Al verlas desde la ventana de la cocina, Elena sonrió, con los ojos anegados en lágrimas. Son las mismas flores que Marina recogía para adornar el establo, murmuró. Es su manera de decirnos que está aquí. Sofía se despertó temprano ese día, emocionada por la celebración. Se puso su traje de equitación favorito y corrió al establo, donde Vendaval ya la esperaba, erguido y sereno, como si supiera que aquel día era distinto. Buenos días, mi compañero de milagros, susurró abrazando su cuello. Hoy celebraremos un año de sueños cumplidos. Don Miguel, que acababa de llegar, los observó con una sonrisa serena. ¿Sabes, pequeña? En todos mis años con caballos, solo he visto una conexión así una vez, y fue con tu madre. Mientras Amanda coordinaba la decoración del picadero, se colocaban fotografías del último año. Niños sonriendo sobre las sillas de montar, sesiones de terapia transformadoras, momentos que narraban sin palabras la historia de una redención compartida. Desde su despacho, Eduardo hojeaba un álbum especial que había preparado en secreto. Imágenes de Marina entrelazadas con fotos de Sofía. Una línea de tiempo tejida con amor, pérdida, esperanza y renacimiento. En la última página del álbum, una fotografía capturaba un instante profundamente emotivo. Sofía y Vendaval, radiantes de alegría, recibían el premio al mejor programa de equinoterapia del Estado.
La imagen parecía contener toda una historia de superación, ternura y milagros silenciosos. Justo en ese momento, Elena entró al despacho sin hacer ruido, como si comprendiera que estaba irrumpiendo en algo sagrado. En sus manos traía el diario de Marina, ahora restaurado con esmero y encuadernado en cuero azul, el color favorito de su dueña. Se lo entregó a Eduardo con una sonrisa llena de nostalgia. Ella siempre supo que, tarde o temprano, tu corazón se abriría, dijo suavemente, posando la mirada en la fotografía. Eduardo cerró el álbum con delicadeza, como quien cierra un capítulo para abrazar otro. Tardé demasiado, admitió con voz temblorosa. Pero Sofía tiene una luz, una forma de iluminar hasta las sombras más profundas. Justo como Marina. Afuera, el jardín de la Hacienda de los Vientos bullía de vida. Familias enteras comenzaban a llegar, muchas de ellas con lágrimas en los ojos, sabiendo que ese lugar había cambiado sus vidas para siempre. También asistían médicos, terapeutas, antiguos escépticos convertidos ahora en apasionados defensores del poder sanador del vínculo entre niños y caballos. La presentación especial comenzó con un desfile liderado por Sofía y Vendaval. Detrás de ellos, un grupo de pequeños jinetes los seguía con paso firme. Niños que apenas un año antes no podían caminar o hablar, y que ahora reían, saludaban y cabalgaban con una confianza asombrosa. Entre ellos, Lucas, el niño que había dicho su primera palabra montado en Vendaval, lucía orgulloso su pañuelo azul, idéntico al que Sofía siempre llevaba atado al cabello. Hablaba con soltura, sin miedo, como si hubiera estado esperando toda su vida para contar su historia. Mamá tenía razón, le dijo Sofía a Eduardo, con los ojos fijos en la celebración. En su diario escribió que el amor es como una semilla. Puede tardar mucho en brotar, pero cuando encuentra tierra fértil, crece más fuerte que cualquier otra cosa. Eduardo abrazó a su hija, sintiendo como una oleada de gratitud le recorría el pecho, cálida y serena. Y tú, mi pequeña, fuiste quien regó esa semilla con tu valor, tu ternura y tu corazón transparente. Amanda se acercó entonces con una caja envuelta en tela. Dentro había una nueva placa para la entrada de la escuela. Bajo el nombre Estrellas del Alba ahora figuraba una frase tomada del diario de Marina. Donde hay amor, hay sanación. Donde hay esperanza, hay milagros. La celebración culminó con un momento que quedaría grabado en la memoria de todos los presentes. La develación de una escultura de bronce en el centro del jardín. Bajo la luz dorada del atardecer, emergió la figura de Marina montando a Vendaval, los brazos abiertos como si abrazara al mundo, el rostro sereno mirando hacia el horizonte. En la base de la escultura, una inscripción sencilla, pero profundamente simbólica. Para aquella que nos enseñó a volar con el corazón. El silencio se apoderó del lugar. Fue entonces cuando Vendaval se acercó con pasos lentos y solemnes. Al llegar frente a la escultura, alzó la cabeza y tocó con ternura el rostro de bronce de Marina con su hocico, en un gesto tan puro y lleno de amor que hizo brotar lágrimas incluso de aquellos que creían haberse quedado sin lágrimas. Más tarde, mientras el cielo comenzaba a vestirse de estrellas, Sofía montó a Vendaval y cabalgó suavemente por el jardín. Las pequeñas flores azules que habían brotado misteriosamente al amanecer parecían centellear bajo la luz del crepúsculo, como si fuesen estrellas caídas que habían encontrado en la tierra su nuevo hogar. Desde la terraza, Elena, Amanda y Eduardo la observaban en silencio, con los corazones entrelazados por una misma certeza profunda y serena. El amor verdadero no muere, simplemente cambia de forma. Florece, se transforma, se extiende en gestos, en palabras, en vidas tocadas por su luz. ¿Saben?, dijo Sofía al desmontar, su voz suave, pero firme, como si hablara desde un lugar muy antiguo y sabio. Creo que ahora entiendo por qué Vendaval eligió quedarse con nosotros todos estos años. No solo me estaba esperando a mí, estaba guardando el amor de mamá. Esperando el momento exacto en que estuviéramos listos para recibirlo. Y así, bajo un cielo pintado en tonos azules y dorados, la Hacienda de los Vientos continuaba su viaje de transformación. Ya no era solo un lugar de caballos y terapia. Era un santuario donde el amor sanaba, donde la esperanza echaba raíces, donde los corazones rotos aprendían a volar de nuevo. Un testimonio vivo del poder del amor para tocar, unir y redimir hasta las almas más perdidas.